¿Qué temas, no? Salimos del tema de la hidrovía y toda esa controversia política, económica y de, y de aspectos técnicos de la circulación y nos quedamos enganchados con el Panamá Seco. ¿Qué tiene que ver un poquito, no? La hidrovía es parte de un todo del transporte, ¿no? Tiene que ver con inclusive con quién vamos a hablar ahora, porque a través de esto que se está gestando un poco a través de la hidrovía, un poco conectar las diferentes provincias para lograr esa conectividad, que el Los país puertos. no quede colgado, que el ferrocarril verdaderamente se haga presente, y hay gente que está luchando, que tiene también esta visión. Es decir, tenemos un puente, sí, bueno, pero no solamente tiene que ser un puente, tiene que ser un puente vial ferroviario, para que tengamos conectividad, para que podamos llegar, como él decía, también a Brasil, podamos llegar a otros lugares, estar interconectados. Hoy el transporte necesita eso, la conectividad. Tantas veces hablamos del sistema bimodal y no podemos no podemos quedar apartados por vamos a hacer una obra, hagamos una obra completa. Sí, y otra cosa, parte de estos dólares que se cobran de peaje mueren en Argentina, porque muchas de esas barcazas traen a nuestros puertos. Correcto. Entonces, si mañana se nos ocurre cerrarle el tránsito, nos cerramos fuentes laborales también, que tienen que ver con la exportación. Muchas de esas barcazas traen productos hacia la Argentina y de ahí salen exportados al mundo. Entonces, Sí, a ver... sí, cerrar el... Es un círculo. Sí, pero como él decía, está el libre comercio y no se puede... hay quienes se resisten a pagar, como él decía, no porque esté mal, sino por las formas como que se ha implementado, no porque no reconozcan de que es necesario, sino que como se llevó a cabo toda la gestión, no es de la manera más clara, aparentemente. No hubo una mesa de diálogo, no hubo un consenso. Sí, hubo una conversación donde aparentemente se habían arreglado los temas, pero en la parte técnica, en el papelito firmado, claro, no existe. Claro. No porque no entiendan, como ellos dicen. Sentémonos. Está bien cobrarlo, a ver, pero sí, no era la forma, no se avisó con tiempo, cómo se iba a hacer, cómo se iba a implementar. Y esto tiene que ver con el enojo de nuestros vecinos. No, por supuesto. A ver, las reglas tienen que ser claras porque es participativo esto. Claro. No es mi río, que vos pasás por mi río y mis costas son... Pero no es así. Pero por eso, para seguir hablando de esto y para entenderlo mejor, vamos a hablar con el ingeniero Sesma. Él es ingeniero especialista en infraestructura energética, energías renovables y gas, y está junto con otros, pero de alguna manera encabezando la necesidad de que este puente que se va a construir sea ferrovial, que comunique las provincias tanto en tren como por camión. Pero para eso vamos a hablar con él, con el ingeniero, y que él nos cuente qué es lo que se presenta, qué es lo que hay hoy, de dónde saldrían los fondos. Muy buenos días, señor ingeniero. Iván Juárez, Oscar Urrutia. Gracias por permitirnos comunicarnos con usted esta mañana y poder hablar de estos temas que de alguna manera en este tiempo están haciendo un poquito de ruido. Es un gusto, muy buenos días para vos, Iván Juárez y Oscar Urrutia, estar en su programa. Encantado de poder dialogar con ustedes y poder transmitir inquietudes fundamentales. Hoy, permítame antes que nada saludar a todos los industriales. Hoy 2 de septiembre es el Día de la Industria. Como usted sabrá, tenemos ya 436 años desde que zarpó el primer barco desde Buenos Aires a Brasil, siendo el primer día, es el primer transporte fluvial en barcaza hasta Brasil, ¿no? Y también hoy, hace 29 años, se inauguraba la represa binacional Yacyretá. 29 años que
tenemos una energía renovable fundamental para la Argentina. Ingeniero, ¿qué hay de esto que publicó usted, que remarcó la importancia de sumar una ferrovía al proyecto del segundo puente entre lo que sería Chaco y Corrientes, de la necesidad de que este mismo sea ferrovial y de dónde saldrían los fondos? Bien, Juárez, como usted sabrá, nosotros estamos trabajando, no ahora, sino también hace 29 años desde que se firmó un tratado entre las provincias de Corrientes y la provincia del Chaco. Firmaron el exgobernador Tahuinas con el exgobernador de Corrientes, Tato Romero Feric, para hacer un programa de complejo multimodal de cargas entre la provincia del Chaco y Corrientes para una integración regional de la región Norte Grande. Y esto, como primer nodo, era realizar un puente que sea ferrovial entre las provincias de Corrientes. Esto fue avalado por Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana, IRSA, que está constituido por 12 países sudamericanos, y era tan importante realizar este puente para un corredor bioceánico entre los océanos Atlántico y Pacífico, o sea, desde los puertos de Antofagasta, Chile, hasta los puertos de Porto Alegre, Brasil. Esto es tan fundamental en un corredor bioceánico en el trópico de Capricornio que haría un desarrollo de todo el Mercosur. Si bien tenemos en una frontera con el país chileno de 14 pasos, hay tan solo un paso fronterizo que es ferroviario y que es el Socompa. Y después tenemos, eso está en Salta, y también tenemos el paso que es el Sico. Ese son los dos pasos fronterizos en la provincia de Salta, que conjuntamente con el Jama son los 3 pasos fronterizos que están en pleno funcionamiento, o sea, son interrumpibles los 365 días del año, cosa que los otros pasos, por inclemencias del tiempo, a veces se ven interrumpidos, ¿no? Yo lo felicito a Urrutia por haber presentado una nota al señor ministro de Transporte, en la cual pedían para activar el paso del ferrocarril a través, o sea, hacer un corredor bioceánico desde ahí Bahía Blanca hasta Pino Achado y llegar a Chile. Pero el paso Pino Achado a veces se encuentra interrumpido por las inclemencias del tiempo, cosa que el corredor bioceánico en el trópico de Capricornio no tendría esa falencia. El ministro de Economía la semana pasada estuvo en Estados Unidos y estuvo reunido, antes de reunirse con el Fondo Monetario Internacional, se reunió con el BID el día anterior y consiguió un financiamiento para la obra de infraestructura de realizar el puente entre las provincias de Chaco y Corrientes, pero lo malo es que es un puente solo vial, o sea, tiene la componente solo vial. Y como digo en mis charlas, acá hubo una charla en Vialidad Nacional en la provincia de Corrientes y una charla también en la provincia del Chaco, en la cual pude disertar en las dos.
un puente vial únicamente es un puente de conexión entre dos capitales de provincia que tienen una densidad poblacional de más de 800.000 habitantes, pero es una conexión entre capitales de provincia. Lo que realmente nosotros proponemos es que haya una integración latinoamericana, una integración entre los países miembros del Mercosur, y para ello le hace falta la componente ferroviaria, y eso se puede financiar. Como decía el ministro de Economía, Sergio Massa, había consiguió un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo por 1.981 millones de dólares, pero no es solo únicamente para el puente vial Chaco Corrientes, sino también para el financiamiento de exportaciones de la economía de conocimientos, para la ampliación de la capacidad instalada de la represa Salto Grande, que está entre Ríos y Salto, con el país uruguayo, y también para el sistema educativo bonaerense. Yo le quiero comentar que el puente, solo el puente en la componente vial está evaluado en 716 millones de dólares, y la parte de las autovías que anexan a las obras complementarias de este puente están en 83 millones, o sea que más o menos hacen un monto de 800 millones de dólares. Entonces ahí ya le queda para las otras 1.100 millones de dólares, pero que se pueda complementar. Ahora, a ver, ¿por qué nosotros volvemos a insistir con el tema de la parte de que la componente ferroviaria tiene que estar incluida en este proyecto? Es por la sencilla razón de que nosotros necesitamos esta conexión, porque va a ser el único corredor bioceánico que es dual, es decir, que va a tener una componente carretera y una componente ferroviaria, anexado a lo que es el tema de la hidrovía, porque no nos olvidemos que estaríamos el puente está en la confluencia del río Paraná, que hoy estamos teniendo problemas con el tema de lo que pasó en Bolivia. Se reunieron 12 cámaras empresariales por el tema del que Argentina, el canciller paraguayo y el ministro de Transporte tuvieron un encuentro por disidencia por el cobro de peaje, creo que era 1.47 dólares por toneladas, en la cual Argentina tomó ese tema de cobrar un peaje para poder transportar en la hidrovía Paraná-Paraguay. Si bien de algún lado tiene que salir el mantenimiento del dragado de la hidrovía y del balizamiento, estimamos que también se tendría que consensuar con los otros países el tema de este cobro, que gratis no puede salir, pero tiene que ser consensuado con las otras provincias. Ingeniero, sí. ¿Cuál es la diferencia entre el puente ferrovial y el puente carretero en costos? En costo, bueno, mire. Si le adosamos la parte ferroviaria, ¿cuánto más nos cuesta? Muy buena pregunta.
En el estudio que se hizo hace 29 años, la empresa que evaluó y que se presentó, estuvo en, en esto, que es una IRSA, evaluaron más o menos, realizaron un proyecto que sea ferroviario. Esto fue aprobado por unanimidad, por ley provincial chaqueña y por decreto ley, porque Corrientes estaba intervenido en el año 2000 con la intervención del doctor Mestre. Hoy, como le dije, hoy el evalúo de esta obra, de la componente vial, está en 716 millones y con las obras complementarias llega a 800 millones. En esa oportunidad, la componente ferroviaria alcanzaba el orden del 15%, o sea que si nosotros tenemos que calcular el 15% de 800 millones, estamos hablando de 120 millones de dólares. Como ustedes saben muy bien que el kilómetro de una autovía está alrededor de los 6 millones de dólares, y el kilómetro de una vía ferroviaria está alrededor de 1.5 millones de dólares. Si es una micta, 2 millones y medio. Bueno, nosotros haciendo el cálculo y tomándolo como hay una distancia entre Ruta Nacional número 11 y Ruta Nacional número 12, la 11 está en la provincia del Chaco y la 12 está en Corrientes, hay 34,4 kilómetros de distancia. Haciendo un cálculo de lo que sería el puente en sí, y tomando no el 15%, sino el 25%, y calculando que el kilómetro de vía lo damos no a 2,5, sino a 15, y en la parte restante a 5 millones de dólares, o sea, la parte del anexo a la conexión a las dos rutas, estaríamos hablando de 200 millones. Pero hay algo muy, muy bueno, que es lo que nosotros estamos anexando, que es un fondo que tiene el Mercosur, que es el FOSEN, es el Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur, que sirve para obras de infraestructura de los países miembros que lo integran. Y Argentina tiene que aportar todos los años 50 millones de dólares a este fondo, al del Mercosur, y que no está siendo bien aprovechado. Sí lo están aprovechando los países limítrofes como el Paraguay o Uruguay. Uruguay, por ejemplo, remodeló toda su obra, su red ferroviaria, más de 460 kilómetros, fue reparado en Uruguay. El costo total de la obra fue de 75 millones de dólares, de la cual el FOSEN aportó 50 millones de dólares y Uruguay tan solo tuvo que poner 24 millones. Este fondo fiduciario, este fondo solidario del FOSEN, tiene una característica fundamental, que llega una vez que se presenta el proyecto, de poder financiar la obra sin reintegro, o sea, a título de donación, hasta el 85%. Y tal es así que por eso le di el monto de lo que tuvo que aportar Uruguay. En ese caso, el FOSEN aportó 70% y el Uruguay puso el 30%.
Si nosotros tomamos esa característica de los 200 millones de dólares que saldría la componente ferroviaria del puente, de los 200 millones de dólares, el 85% lo aportaría el FOSEN, que serían 170 millones de dólares, y nosotros, las provincias de Corrientes y el Chaco, o la Argentina, tendrían que aportar tan solo 30 millones. O si es el 70, a lo máximo tendríamos que aportar 45 millones de dólares. Prácticamente es nada con relación a lo que sale la obra de infraestructura de lo que es la componente vial. Pero, a ver, a mí me dicen que Corrientes no tiene, sí es cierto, tenemos muy malo el ferrocarril, fue como en toda la Argentina, ¿se acuerdan de la época de Mena, que ramal que para, ramal que cierra? Bueno, Corrientes fue una de las provincias que se fue cerrando y se fue deteriorando todo. En las charlas que di en Vialidad Nacional, toda la parte agropecuaria solicitaba que se vuelva a implementar el tema del ferrocarril para abaratar los costos, que es en realidad lo que tenemos que hacer. Y quiero decirle que hoy se ha recuperado, ustedes saben que muy bien que el Belgrano Carga, pero es el Belgrano Carga y Logística Sociedad Anónima, en la cual tiene el Belgrano Carga, propiamente dicho, el Urquiza Carga y también tiene el San Martín Carga. O sea, que es lo que le compete a ustedes, que sale de ahí de Retiro hasta San Luis, pasando por Córdoba, Mendoza, etcétera, etcétera. Las inversiones se hicieron más en el San Martín que en el Belgrano Carga y en el Urquiza. Hoy el Urquiza Carga consiguió un financiamiento para poder remodelar su estructura en la Mesopotamia, que son 1.300 kilómetros de su recorrido desde Zárate hasta Posadas, y que permite, que ya está funcionando, el puente ferrovial entre Encarnación Paraguay y la Argentina, entrando en Misiones, y permite a los paraguayos pasar su mercadería, como el arroz, como la madera, como la celulosa, que están llegando a los puertos de Ibicuí, que están llegando a los puertos de Zárate. Hoy por hoy también ya se está, el Urquiza Carga está estudiando y está por poner en funcionamiento el puente ferrovial entre los Uruguayana, Brasil y Paso de los Libres, Corrientes, un puente que ya tiene 74 años y que es fundamental que sea la componente ferroviaria pueda volver a funcionar. También tenemos el paso, el puente que está arriba de la represa Salto Grande, que es un puente ferrovial. O sea que el Urquiza Carga tiene 3 puentes ferroviales que conecta a los países de Uruguay, Paraguay y Brasil. Ingeniero, Corrientes. Sí. Perdón que lo corte porque nos quedan 2 minutos. ¿Ustedes analizaron los costos, o sea, las ganancias que tendría el ferrocarril pasando por el puente ferrovial? Para decir en cuánto tiempo amortizo esa deuda. Precisamente, mire, a grosso modo yo le puedo decir, hoy por hoy, Brasil ha superado en cosecha agrícola a Estados Unidos. Fíjese que entre Brasil, Argentina y Paraguay tenemos 109 millones de toneladas solo de soja, y si a eso le tenemos que sumar la producción de maíz,
muy importante poder trasladar toda esa producción. Brasil está enloquecido y quiere sacar a los puertos de ultramar de el Océano Pacífico, que tiene mayor calado, tiene un calado de 60 pies, o sea, tiene 20 metros de profundidad a relación de lo que tienen los puertos de ultramar de la Argentina, que solo llegan a 10-12 metros. Con lo que hace que los barcos puedan ir a plena carga, 200.000 toneladas. Ingeniero. Ese transporte puede ser en tren y no en barcaza. Eso es lo que amortizaría el pago de la conexión ferroviaria, haciendo una conexión ferroviaria, porque Brasil tiene distinta trocha, lo que es el Urquiza, y el Belgrano Carga tenía también la misma trocha que Brasil, que es la métrica. El Urquiza tiene la estándar, pero se puede hacer una trocha mixta. Esto es perfectamente amortizable por el transporte que se va a hacer, pero también esto puede estar incorporado por el Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur, o sea, que puede haber financiamiento. Ingeniero, esto es lo... disculpe que lo corte, pero se nos terminó el bloque. Está por demás interesante la charla, cada uno de sus conceptos por demás valederos, pero lamentablemente tenemos que terminar el bloque. Así que lo dejaremos pendiente para otra próxima oportunidad. Desde esta mesa le agradecemos este tiempo que nos dio, sus conceptos valiosos, y le deseamos un excelente fin de semana. Yo, al contrario, yo espero haber sido claro, conciso, breve. Lamentablemente es un tema tan importante, pero para desarrollarlo con más tiempo, usted sabe que hablé lo más rápido posible y traté de poner los temas más importantes, pero no da el tiempo, media hora no da el tiempo. Espero en otra próxima salida tener un mayor tiempo para poder, si es que le interesa el tema, poder desarrollar lo que es el corredor bioceánico en el Trópico de Capricornio para el desarrollo de estos países integrantes del Mercosur. De acuerdo, muchísimas gracias. A ustedes.